Dios nunca dijo que cumplir el propósito que Él nos marcaba iba a ser fácil y que iba a caer del cielo y que te lo podías cumplir mirando Netflix en el sofá. Nunca lo dijo, jamás. Recuerdo esos momentos en los que yo ni siquiera sabía que tenía un propósito en la vida. Cuando empiezo a conocer de Dios y escuchaba a tantas y tantas personas que decían, todos tenemos un propósito. Y en mí se despertaba la gran pregunta que a lo mejor muchas de ustedes tienen. ¿Tendré yo un propósito? ¿Cuál será ese propósito? ¿Estaré yendo por el lugar correcto para cumplir ese propósito? De eso voy a hablarte en este episodio de Menos a Más descubre tu potencial con fe, de 5 señales que pueden dejarte saber a ti que estás por el camino correcto, cumpliendo tu propósito para que sientas confianza, tranquilidad y paz. Bienvenidas, bienvenidos. Me encanta otra semana más y estos temas de verdad profundos, de propósito, de cómo cambiar nuestra mentalidad, de cómo vivir nuestro potencial al máximo, me apasionan. Me apasionan porque la verdad soy una prueba muy viva, ¿verdad? De lo que ocurre cuando dejamos que Dios empiece a transformar nuestra vida. Cuando decimos ese sí y abrimos una puerta para que Dios empiece a obrar y a sacar, como digo yo, todo lo que no debemos cargar con eso para poder comenzar, transitar, ¿verdad? Por el camino hacia nuestro propósito de vida. Quiero primero empezar por decirte sí, tienes un propósito. Cada uno de nosotros, escúchame, cada uno de nosotros fuimos creados por Dios con un propósito específico. En base a ese propósito, hemos sido equipados por Dios con lo que se necesita para poder cumplir ese propósito. Entonces, ya dejando eso establecido, no saben, escúchenme, de las preguntas más comunes. Yo tengo varias preguntas comunes, muchas me preguntan sobre cómo superar infidelidades, cómo confiar más en ustedes, porque saben que tengo un programa donde me dedico a eso, porque es mi gran pasión. De Menos a Más es un programa que eso es lo que hago, preparar a las mujeres, ayudar a las mujeres a entender su propósito, a vivir su potencial, a trabajar en su confianza y a alcanzar toda meta que se les proponga. Sé, quizás por eso me hacen este tipo de preguntas, pero una de las más comunes es, Rachel, ¿cómo sé que realmente estoy caminando hacia mi propósito? Hoy yo quise hacer algo especial. De hecho, estuve orando muchísimo para esto, para que Dios pusiera como las palabras adecuadas, la dirección adecuada que venga de Él, no de mí, para cada una de ustedes, porque yo sé que en el camino hay muchas veces que dudamos y nos preguntamos, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será por aquí? ¿Pero cómo es por aquí? Si mira todas las dificultades que me han salido, pero será, pero mira lo difícil que se me hace. Entonces es normal que en esos momentos a lo mejor inclusive surja hasta quebranto en uno, hasta dolor en uno, y uno piense, quizás no es por aquí. Y hay muchas que han abandonado ese camino del propósito. Otra de las aclaraciones que quiero, o de las cosas que quiero compartir contigo, no aclaraciones, algo que quiero compartir, es que el propósito no es algo estático. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un propósito, te lo dices, lo encuentras y ahí te quedas estática. No es así. En el propósito de Dios se avanza. Hay un propósito para cada temporada de nuestra vida. Hay momentos y hay temporadas de nuestra vida que el propósito es preparación, es decir, que te prepares para lo que viene. Hay momentos en tu vida en los que el propósito es ejecución. Ok, todo eso que me preparé, pues ahora voy a cumplirlo, ahora voy a usarlo, ¿verdad? Ahora voy a aplicarlo. Entonces, no quiero que te hagas la idea del propósito como una caja donde tiene techo y no tienes para dónde ir, ¿entienden? Porque quiero que estén abiertas, aunque, ok, puedo yo estar en una etapa X diferente de mi propósito de vida y lo que Dios ha marcado para mí. Estas 5 señales que yo te voy a dar te van a ayudar. ¿Por qué? Porque algunas son como cuando pisas la arena, es movediza, ¿verdad? Y tú piensas que porque es movediza, pues no es real o no es hacia el camino de tu propósito. Entonces, yo te voy a ir explicando, ¿verdad? Esas 5 señales de las cuales estoy hablando. Yo recuerdo cómo para llegar a mi propósito hubo cosas que tuve que dejar a un lado, hubo decisiones
y nos que tuve que decir en momentos determinados, aunque todo en mi naturaleza humana quería decir sí. Sin embargo, por la instrucción de Dios, el no era lo correcto. Em, lo que quisiera es que hoy tu mundo se aclarara, tu mente se aclarara, tu visión se aclarara. No porque te lo digo yo, sino porque te lo dice Dios. Entonces, y eso es una de las cosas que yo siempre le pido a Dios, que este podcast, y es mi objetivo con el podcast, siempre lo resalto. Esto no es un podcast donde tiene cosas llamativas, escenarios grandes, pero es un podcast que siempre es orado, siempre es presentado a Dios para que llegue a las personas que lo escuchen la dirección de tu creador, de la persona que te envió con algo especial, para que cuando tengas esos momentos de duda, venga la confianza de parte de Dios. Para cuando venga esos momentos de incertidumbre, venga la aclaración por parte de Dios. Para cuando vengan esos momentos de que sientes que no puedes más, venga el consuelo y la fortaleza de parte de Dios. Para cuando haya confusión, venga el discernimiento de parte de Dios. Y son momentos que todos vivimos, ¿verdad? Nadie está exento, no yo, nadie, no los pastores, nadie está exento de eso. Hasta el mismo Jesús fue tentado por el mismísimo Satanás. Entonces, ¿qué podemos esperar para nosotros? Entonces, la idea de hoy es que si estás confundida, haya claridad. Si estás débil, venga la fortaleza. Y que entiendas que estas 5 señales te van a ayudar a entender, hey, ¿sabes qué? Si yo siento eso, entonces significa que sí estoy caminando por el propósito de Dios. Me encantaría que después que veas esas 5 señales, las veas, las reflexiones, las escuches. Siempre comento la importancia de la reflexión. Porque si no venimos a reflexionar con Dios, con nosotros, pues entonces no vamos a lo profundo, no vamos a la raíz de lo que realmente está habitando en nosotros. Entonces no hay transformación, es imposible la transformación desde ahí. Entonces voy a ir con la señal número 1 y quiero que la oigas muy bien. Hay paz aunque haya desafíos. Esa es la señal número 1. Es decir, cuando tú estás caminando en tu propósito, que nadie dijo que iba a ser fácil, para cumplir tu propósito, van a haber temporadas de tormentas, van a haber temporadas difíciles como van a haber temporadas de celebración. Pero lo que no cambia es tu interior. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hay momentos de desafíos, hay paz dentro de ti. Y tú dices, y es una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, que ni tú misma entiendes. Tú dices, qué extraño, estoy pasando por un momento difícil y yo siento paz. Y saben que a mí me encanta poner ejemplos y los ejemplos que puedo tener, bueno, claro, puedo usar ejemplos de otras personas también con las que he convivido, pero en este caso quiero hablarte de un ejemplo y una temporada en mi vida en los que todo el mundo pensaba que realmente yo estaba fingiendo la paz que sentía y fue cuando me sacaron de la televisión. Cuando a mí me sacaron de la televisión en el 2020, después de 25 años en la televisión, pues a todo el mundo le sorprendía la paz que yo tenía interna. No te puedo negar que en momentos a mí también me sorprendía. De hecho, yo tenía un pensamiento que yo creía, no, va a haber un momento en que voy a caer, va a haber un momento en que voy a extrañar la televisión, va a haber un momento en que voy a llorar porque me sacaron, va a haber un momento, les digo la verdad, yo nunca lloré. Lloré cuando me tuve que despedir de amigos grandes, que gloria a Dios seguimos de amigos, pero no por el hecho de una pérdida de un trabajo. Y hasta hubo momentos, como les digo, que yo estaba sorprendida, pero lo que yo sentía era una paz que yo no entendía y nadie la entendía. Hasta mi propia familia me decía, es que tú estás demasiado tranquila. Yo decía, es que yo siento paz. Es más, siento paz y siento emoción de lo que viene. No sabía lo que venía porque iba a empezar de nuevo, pero yo sentía paz y esa paz solamente viene de Dios. Porque la paz que viene de Dios no depende en lo absoluto de las circunstancias externas, en lo absoluto. La paz que viene de Dios viene alineada con la voluntad de Dios. Entonces, tan perfecta, es buena, así lo dice en la palabra, buena, agradable y perfecta. Es tan perfecta que entonces tú sientes que vas bien. Tú sientes que es ahí a donde perteneces. Tú sientes que estás cubierta, tú sientes que estás protegida, tú sientes que no estás en peligro. Yo te digo lo que realmente es, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer Dios, solamente lo puede hacer Dios. Pero yo sí te puedo decir que en ese momento, que en ese instante,
Eso era lo que yo sentía. Y yo he visto personas así, que en momentos donde están atravesando, te pongo otro ejemplo, cuando lo de mi papá y su salud, yo sabía que Dios estaba con nosotros. Aunque todos los médicos decían, él no se va a parar de la cama, él estaba entubado, en terapia intensiva, había llegado con 1300 de azúcar al hospital. Eso dicen que nadie se salva. Pero Dios hace lo suyo. Pero Dios tiene su voluntad. Pero Dios decide. Pero Dios es el que obra. Entonces algo en mí estaba tranquilo. ¿Dejaba de llorar? No. Pero yo reconocía la tranquilidad que venía de Dios en mi interior. Entonces, así como vemos esa voluntad de Dios en ese momento, tenemos que ver que la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil. Hay veces que la voluntad de Dios te trae un desapego, un rompimiento, un quebranto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vinimos y nos mudamos acá, a mí me costó esa decisión de dejar todo. Claro que ya hay un momento en que uno entiende que la obediencia te lleva al mejor plan, pero es el proceso, es la caminata, es esos pasos, es ese momento, ¿verdad? Que el camino que uno está como, uy, es como cuando tú tienes esa entrevista, ¿verdad? De que estás esperando una noticia maravillosa y de pronto tú estás en el camino hacia allá hasta que ya oyes la noticia y, ok, bueno, ese camino, ese trayecto, era la palabra que estaba buscando, ese trayecto es el que es como desesperante, aunque tú sabes que eso es lo que tienes que hacer. No sé si a ustedes le ha pasado en momentos, pero hay instantes en la vida en que uno tiene que decir una verdad o tienes que confrontar a alguien que tú sabes que tienes que hacerlo, pero sabemos que es incómodo, que es difícil, que es duro, pero sabes que eso es honrar tus valores humanos y lo tienes que hacer y tú lo ejecutas. Bueno, es exactamente así. Entonces la voluntad de Dios no siempre va a ser fácil, no siempre. Y tienes que recordar eso porque hay momentos en nuestra vida en los que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de eso. Cuando decimos buena, agradable y perfecta, es porque va a ser lo perfecto, aunque la transición sea difícil. Y tenemos que identificar eso, ¿verdad? Esa fue la señal número 1. Hay paz, aunque hay desafíos. Ahora la señal número 2. Lo que haces impacta y transforma vidas, aunque sea en pequeña escala. Lo que haces impacta y transforma vidas, aunque sea en pequeña escala. Recuerda, estas son señales que si tú las tienes delante, te están diciendo, voy por el camino de mi propósito. No te desvíes. Dios te dice hoy, no te desvíes. Este es tu mapa. Si hay paz, aunque hay desafío, paz interna, paz que viene de acá, no el ruido externo, no lo que te dicen los demás. No, no, cuando tú vienes y hablas con Dios, hay paz. Sabes que vas por tu propósito. Cuando lo que haces impacta y transforma vidas, aunque sea en menor escala, vas por el camino de tu propósito. Y te voy a decir algo importante. Fíjense lo bello que hace Dios. Dios empieza a transformarnos a nosotros, pero ahí no se queda. Nos transforma a nosotros para que impactemos a otros. Desde la palabra de Dios que compartimos, desde el amor de Dios que compartimos, desde nuestra historia que compartimos, desde nuestra profesión, desde lo que hemos decidido hacer, es impactar a otros, transformar a otros. Yo me acuerdo, y ahí voy a una historia también. Y yo lo he hablado con ustedes ya antes, cuando estaba en Monad y todo me iba súper bien después de salir de la televisión. Fíjense el recorrido del propósito. Miren esto. Me sacan de la televisión, ya yo estaba haciendo multinivel, que era un negocio que yo nunca había hecho, que me traía incertidumbre, que me traía inseguridad, que tuve que aprender cosas nuevas, que requería liderazgo, que tenía que trabajar con otras personas, liderar otras personas, aprender de cosas que yo nunca en mi vida había hecho. Tuve que romper todos los miedos míos y todos los límites míos que tú te puedas imaginar. La gente lo veía en un simple champú. Dios estaba trabajando en límites que yo tenía puesto en mí misma. Por eso era que yo le decía a la gente, no me importa nada que digan que ahora tú vendiendo champú, porque yo veía la transformación en mí. Dios usa lo que menos te puedes imaginar para transformar nuestra vida. Para mí, transformó una compañía de champú. Que digan, me transformó trabajando yo en una compañía de champú.
Que me iba a imaginar yo que le iba a usar eso, jamás. Sin embargo, cuando sigo caminando por mi propósito y Dios me seguía marcando, trabajar con mujeres, yo había hecho eventos, había hecho cosas, y de pronto Dios me dice, it's done, ya, tienes que salirte de ahí, porque quiero que hagas otra cosa. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué ahora? Si me va bien, si tengo tremendo equipo, ¿por qué? Porque es hora salirte, y ahí es cuando surge el programa De Menos a Más. Este es el podcast, está el libro, pero este es el programa De Menos a Más, donde empiezo a trabajar con mujeres. Cuando eso ni estaba el podcast, cuando eso ni estaba el libro. Es decir, el primer De Menos a Más fue un programa para, fíjense, tiene que ver con la señal, impacta y transforma vidas. ¿Qué hace Dios? Saca los ojos de mí y los pone en la gente que yo voy a impactar. ¿Ves eso? Nunca es para nosotros. Empieza por nosotros, pero el camino no podemos detenerlo. Es para impactar a otras personas, para ayudar a otras personas, para transformar a otras personas. Y entonces empiezo yo, ok, entonces ¿qué es? Un programa para mujeres, no tenía ni nombre, pero ¿cómo hago? Pero entonces ¿qué es? Pero, y un día, durmiendo, de hecho yo esto lo cuento en el libro, me levanto y le digo a Carlos, de menos a más, así se llama el libro, el programa, perdón, así se llama el programa, de menos a más, porque eso es lo que Dios hace, nos lleva de menos a más. Y yo quiero que entiendas algo, para mí, en todos mis proyectos, Dios está. Yo no veo, Dios lo saco y lo entro en cajas, dependiendo de lo que vaya a hacer en mi vida. Dios está en todo momento en mi vida. Y eso hay que verlo, eso tenemos que identificarlo, porque a veces nosotros por conveniencia movemos a Dios y decimos, ah, no, pero en esta área de mi vida no. Ah, no, pero en esta sí porque me conviene. Dios está en todo momento porque Dios nunca nos abandona. Ahora, la decisión es tuya si le abres la puerta o no a esa área de tu vida, pero Él está ahí. Entonces, cuando Dios me muestra de menos a más el programa, y ahí empiezo yo, algo que nunca había hecho, fíjate. La mayoría de nosotras, cuando Dios nos muestra ideas o Dios nos habla, porque hay gente que me dice, ¿cómo Dios te habla? Tú oyes una voz, Dios pone ideas en tu corazón, ideas que tú sabes que a ti no se te hubiesen ocurrido, ideas que son difíciles, ideas que no son cómodas. Eso para mí era incómodo. Yo nunca lo había hecho, no sabía ni entendía porque Dios no te da el plan completo. Dios te suelta así como que, ¡fut! Una idea y ya, un poquito, y observa cómo lo hacemos, qué hacemos. Lo buscamos a Él, buscamos su dirección, buscamos su discernimiento, buscamos su instrucción. ¿Qué hacemos? Cuando Él ya soltó la semilla, ya mostró. Y si Él la muestra, quiero que sepas, cuando Él la muestra es porque estás tú lista para ejecutarla. Aunque signifique salir de tu zona cómoda, aunque signifique romper todas las barreras que tú misma, que nosotras mismas nos ponemos, y sobre todo empezando por la mente. Entonces ahí surgió el programa de Menos a Más. Me tomó un tiempo, me tomó varios meses llegar hasta él, como lo iba a hacer. Yo iba a ser la coach, tuve que pasar una certificación de coach. Entonces, ¿de qué va a ser? A qué va a ser dedicado al crecimiento personal. Y mucha gente me decía, tú estás loca, ¿cómo de crecimiento personal? La gente no quiere... Y yo digo, todo ser humano tiene que saber que tiene que crecer de adentro hacia afuera. Si tú no trabajas en tu confianza en ti, tú no vas a ejecutar nada porque vas a tener mucho miedo y no te vas a atrever. Si tú no trabajas tu balance emocional, eres una persona impulsiva, reactiva, una persona que no tiene control, una persona que toma decisiones que no tienen sabiduría, etc. Si tú no trabajas la organización y tu manejo del tiempo, vas a ser un desastre que nunca vas a alcanzar nada, porque sigues usando el tiempo para cosas que no son tus metas ni para actividades de valor. Si tú no lees y si tú no trabajas lo que es tu crecimiento con respecto a tu mentalidad, a tu liderazgo, no te vas a poder liderar tú misma, ni vas a poder liderar a tu familia, ni a tus hijos, porque no trabajas en esa área. Entonces, eso es algo que no nos enseñan en la escuela, pero que es una realidad de la vida. Y yo seguí diciendo, no, Dios me mostró que era aquí, yo no me puedo ir fuera de lo que Dios. Mucha gente me decía, enseña de cómo hablar, de cómo hacer. Y yo digo, es que yo no siento que eso fue lo que Dios me llamó. Dios usó la comunicación en mí para que yo pudiera después tener cierta influencia para cuando Él me quisiera usar. Pero no porque ese es el centro de mi propósito. Que yo pueda ayudarte a hablar en público, claro que sí. Que yo pueda ayudarte a expresarte mejor, claro que sí. Y todo eso lo trabajo en el programa de Menos a Más porque las mujeres tenemos muchos roles diferentes. Y yo quiero que la mujer, mi sueño, mi anhelo, mi propósito de vida es que la mujer entienda
que todos esos roles pueden vivirse y no solo soñarse. Y que tú no tienes que negociar. Tú lo que tienes es que equilibrar tu vida. Porque a eso nos ha llamado Dios. Y tú tienes el orden correcto. Es posible. Entonces, cuando eso lo hice, yo recuerdo que está haciendo esto, impactando vida. Los testimonios que nosotros tenemos de mujeres son impresionantes. De algo tan simple como, Rachel, yo no tenía estructura y ahora todos los días me levanto temprano, voy al gimnasio, leo el devocional, ayudo a otras personas, cuido mi tiempo, tengo mi tiempo con mis hijos, tengo mi tiempo con mis esposos, tengo mi tiempo de vacaciones. Algo tan sencillo como eso, algo tan simple como, Rachel, ahora cuando las cosas me dan miedo, yo digo, las tengo que hacer porque eso fue lo que aprendí en la clase, y van y toman acción. Son cosas tan sencillas y muchas veces creemos que la transformación está en lo grande, cuando no nos damos cuenta que la verdadera transformación comienza cuando las pequeñas cosas que hacemos todos los días las repetimos sin fallar. Porque todo el mundo quiere lo llamativo, lo espectacular, lo grande. Pero no nos damos cuenta que eso grande puede ser que te suceda algo grande en tu vida. Una vez, 2 veces, no sé, puede ser, claro. Pero ¿qué haces todos los días? Porque tú puedes lograr cosas grandes si cambias lo que haces todos los días. Entonces, tú tienes que entender que a la hora de impactar no tiene que ver ni cuántos seguidores tienes. Yo no estoy diciendo que si tú no tienes seguidores y no tienes influencia, tú no vas a poder impactar. Impactas a tu familia, impactas a tus hijos siendo un buen ejemplo. Impactas a gente que no conoces cuando a lo mejor vas en la calle o estás en un café y ves que alguien necesita algo y le brindas. Ves que alguien está llorando y te la acerca y le dices, puedo orar por ti, porque quiero que sepas que no estás sola o no estás solo. Ahí estás impactando una vida. Y te traigo a colación cuando estuvimos en Colombia y fuimos al viaje de misión y veíamos personas que ni siquiera habían oído de Dios. Lo rechazaban porque entendían que Dios ya no los amaba a ellos por X cosa. Y estábamos en un lugar donde nadie nos estaba viendo. No era en público, era en privado. El impactar otras vidas no necesariamente tiene que ser en grandes escenarios, no necesariamente tiene que ser en grandes grupos. Es en cualquier momento. Cada vida con la que tú te topas, con la que tú interactúas, tú puedes impactarla. Cuando te has encargado de volcar y de seguir los pasos que Dios te ha marcado para cumplir tu propósito. Y hay un propósito universal para todos los que creemos en Dios, y es compartir su mensaje, demostrar su amor. Porque compartir su mensaje no solamente es leerle a la gente la Biblia y todos los pasajes que hay, que son muchísimos. No, compartirle su mensaje es demostrarlo en el diario vivir, que yo sé que es difícil. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que entender que lo que tú haces, si tú ves que lo que tú haces impacta, transforma vidas, así sea una, estás en el camino correcto de tu propósito. No te rindas, no te salgas, porque el propósito no siempre se mide por números. No, no es por la cantidad de personas, se mide por la transformación. ¿Entienden? Señal número 3. Dios sigue abriendo puertas que no podrías abrir tú sola. Cuando tú ves que se abren puertas que tú no hubieses podido abrir, estás en el camino de tu propósito. Porque las oportunidades, la verdad, llegan de la manera más inesperada. Te pongo otro ejemplo. Yo estaba en un día normal, común y corriente. Y de pronto recibo la llamada de Margarita Pasos y me dice, Rachel, la editorial HarperCollins, que fueron los que sacaron mi libro, quieren hablar contigo. Y yo, sí, ¿para qué? No, a ellos les interesaría que tú sacaras un libro. Esa es una puerta que Dios me abrió. Yo no podría abrir esa puerta. Yo nunca he escrito un libro. Nunca había. Ya mi libro se terminó, gloria a Dios. Y el 20 ya sale, que de hecho ya lo puedes preordenar. El 20 ya lo vas a tener en tu mano, ya lo puedes preordenar en Amazon Estados Unidos, en Amazon México, en Barnes Noble también, ¿sabes? Puedes verlo. Si no, ve a mis perfil de Instagram y ahí lo vas a poder ver, que tenemos el enlace. Entonces, esa es una puerta que Dios abrió para mí. Gran puerta que yo ni me imaginé en mi vida.
Como cuando el año pasado, ni hace un año, para mi cumpleaños, de pronto llegó la oportunidad de los parches. Y esto de X39 es mucho más allá de mi propio negocio. Yo le había orado tanto a Dios, precisamente hablando de las mujeres de menos a más, porque yo veía y hablo con mis mujeres, entreno a mis mujeres, estoy con ellas todas las semanas y yo sé que las finanzas les pesa, porque hay mujeres que ahora están solas, que son mamás solteras y que se ven trabajando 2 y 3 veces. Y yo siempre les decía, Señor, ponme una oportunidad que no sea de gran inversión, pero que ellas puedan tener dinero. Y cuando esto llegó, fue otra puerta que Dios, cuando menos yo me lo imaginaba, de la manera que menos me lo imaginaba, y de nuevo, tiene que ver con la señal 2 también, con la señal 2 de impactar y transformar vidas. Entonces, cuando tú quieras elegir un proyecto, guarda estas 5 señales hoy, por favor, escríbelas y ponlas en tu teléfono, en las notas de tu teléfono, para que tú sepas, para que tú veas. Cuando tú quieres elegir algo y decir, le digo sí o no a algo, revisa estas 5 señales. Me da paz interna. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes que yo hablo, dame unos días para orar cada vez que viene algo a mí. Siempre. Así yo lo vea deslumbrante delante de mí. Dame unos días para orar. Quiero ver. Porque ahí es donde yo voy a buscar la paz que viene de Dios. Si yo no tengo paz y más bien tengo inquietud, puede lucir maravilloso. Yo le digo que no. Yo le digo que no. Imposible. Entonces, todo esto va alineado. Te da paz, aunque tengas desafío. Transformas e impactas vidas, aunque sea en menor escala. Dios sigue abriendo puertas que no podrías abrir tú sola. Entonces, tú ves cómo se abren puertas para ti. Conexiones, gentes que conoces. Mira esto que a nosotros nos pasó como Dios, nosotros no sabíamos ni de la existencia de Rema, ni lo sabíamos. Llega y Dios nos mueve a Tulsa a estudiar en Rema para aprender más de Él. Entre Rema están los grupos misioneros y los viajes misioneros. Vamos a Bogotá, Rema Bogotá. Y Rema Bogotá es la que apoya todo lo que ocurre en Rema Cuba. Le pagan todo a Rema Cuba para que la gente pueda ir a estudiar y aprender la palabra de Dios. Cuba, donde yo nací, como cuando yo me fui, allá no se hablaba de la palabra. Allá no se podía ir a las iglesias en el año 94. Y ahora yo tengo la oportunidad, conexión divina, puertas que solo Dios puede abrir. Ahora tenemos la conexión y en septiembre estamos yendo a un viaje misionero a Cuba. ¿Cómo yo iba a poder hacer eso? Solo Dios abre esas puertas. Entonces, cuando abre puertas que tú sabes que tú no puedes abrir, tú dices, por aquí es parte de mi propósito. Esa es otra de las señales. Señal 4. Tú ves que tu crecimiento personal y espiritual es continuo. Fíjate lo que dije. No solo espiritual, tu crecimiento personal y espiritual es continuo. Fíjense la palabra, es continuo. ¿Qué quiere decir? No se detiene. ¿Qué quiere decir? Todos los días yo tengo que estar haciendo algo para crecer personalmente, para crecer espiritualmente. Todos los días. Y tristemente, nosotros abandonamos muchas las cosas. Empezamos y no lo terminamos. Cuando Dios nos da instrucción clara de que no debemos pararnos. Entonces, cuando tú empiezas a todos los días ocuparte de crecer personalmente, de crecer espiritualmente, tú empiezas a ver, controlas mejor tus emociones, tienes más sabiduría para tomar decisiones, empiezas a ver humildad en ti, generosidad, empatía hacia lo que otros pueden estar pasando. Empiezas a tener una visión, no una vista. La vista es nuestro sentido. Visión es lo que Dios pone, que va a haber cumplimiento. Entonces todo esto empieza a ver frutos en tu vida, frutos que nunca antes habías visto. Porque te estás exponiendo al proceso de refinamiento de parte de Dios para ti. ¿Qué pasa si te niegas? Entonces, eso es una señal cuando tú te ves constante, trabajando hacia tu crecimiento personal y espiritual, porque es esencial los dos. Entonces tú puedes decir, estoy caminando hacia mi propósito. Porque tú tienes que recordar que el propósito no solo se construye,
no solo construye tu visión. El propósito no solamente es eso, sino que también forma tu corazón. Yo miro atrás y veo quién yo era. Yo digo, no puedo creerlo. ¿Y quieres que te diga una cosa? Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. El otro día estaba leyendo mi devocional y veía cuando los discípulos, ¿verdad? A pesar de todo lo que Dios, lo que Jesús había hecho, todos los milagros que ellos vieron y presenciaron, todos los milagros que presenciaron. Y cómo hubo momentos de duda, cómo hubo momentos en los que no entendían y no creían, donde dudaban de quién era Jesús. Y yo decía, wow, impresionante, porque a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nos olvidamos de ese ejercicio de mirar atrás. Wow, yo era una mujer impulsiva, yo era una mujer amargada, yo era una mujer que contestaba horrible, yo era una mujer que no pensaba en los demás, era una mujer egoísta, yo era una mujer que creía que el éxito era externo. Todo eso. Entonces hay que hacer el ejercicio de recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, qué ha hecho Él en nuestra vida y sigue haciendo, porque eso no se detiene, eso no para. Y señal número 5, aunque quieras rendirte, algo dentro de ti te dice, no te detengas. Y te voy a compartir algo que el otro día un profesor nos dijo en una clase. Y yo decía, wow, qué belleza, eso que estás diciendo y cuánta realidad. Entonces, señal 5, aunque quieras rendirte, lo natural en ti quiere rendirse, pero algo dentro de ti te dice, no te rindas. Y yo te voy a decir algo, y a lo mejor tú te identificas conmigo. Yo muchas veces yo decía, no porque mi instinto, no porque mi instinto, no porque mi instinto. Eso es la voz del Espíritu Santo dentro de ti, que Dios dejó como nuestro ayudador. Eso es lo que menciona Jesús, que dicen, me voy, pero no los dejo solo. Te dejo un gran ayudador. ¿Por qué nos ayuda el Espíritu Santo? Porque esa voz interna es la que nos alerta en momentos en los que tú sabes que te está diciendo no, pero tú te haces la que no la oyes. Y después que te pasa, tú dices, algo en mí me decía que no lo hiciera. Entonces, cuando ya tú has crecido, y voy al paso a la señal 4, si tú te has ocupado de crecer personalmente y espiritualmente, tú sabes que esa es la voz del Espíritu Santo. Entonces, tú vas a obedecerla y tú vas a escucharla. Yo te puedo mencionar más de 40 veces en diferentes etapas de mi vida y circunstancias de mi vida donde la voz del Espíritu Santo es la que me ha dicho. Pero es la que me ha dicho porque he venido a buscar instrucción, dirección. Él no espera que tú vengas a buscarlo porque él igual te lo va a decir y te va a alertar. Ahora, depende de ese crecimiento tuyo, tú vas a ser sensible a esa voz o vas a confundir. Y el profesor lo que decía en la clase es esto, decía, primero, cuando venimos a buscar instrucción, lo primero que hay que hacer es callar nuestros pensamientos, nuestra mente. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, cuando en las mañanas yo vengo aquí a las 5 de la mañana y yo me siento, mi mente está, ¿cuántos mensajes tendremos que pasar hoy? Tengo tantas cosas que hacer, la mente está así. Que estaba diciendo el profesor, primero hay que callar ese ruido mental, porque ese ruido no te permite oír la voz del Espíritu Santo. No te lo permite, la voz de Dios, no te lo permite. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Calmar, bajar, acallar esos pensamientos. Y desde el silencio, decía él, podrás oír al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, vengo, estuve mi tiempo con Dios, pero es apurado. Porque ya tengo que ir para trabajo, porque tengo que ir para el gimnasio, porque el desayuno de los niños, y andamos corriendo. Entonces, en ese corre, no oímos el Espíritu Santo. Y es tan importante esa voz porque esa es una de las señales que tú vas a saber que vas por el propósito. Cuando todo afuera a lo mejor no te ha salido bien porque estás presentando desafíos, etcétera, hay una voz dentro de ti que te dice, no te rindas, porque escucha esto, el enemigo siempre, siempre va a usar esos últimos momentos de cumplirse el propósito, la promesa de Dios, lo que has soñado, tu visión, porque él sabe que estás en los últimos momentos. Y esos últimos momentos son de prueba. Entonces él va a usar esa prueba, esos momentos, para hacerte dudar y para que tú te rindas y para que tú
abortes lo que tenías planeado. ¿Qué viene de Dios? Entonces tú tienes que ser muy sabia y muy sensible, y para eso debes oír esa voz. Y la única manera que la oyes es viniendo a buscarla, viniendo a pedirle a Dios, viniendo a callar los pensamientos desesperados que tenemos constantemente nosotros en nuestro diario vivir. Entonces empieza a reconocer esa voz del Espíritu Santo. Cuando tú te veas dudando, eso no viene de Dios. Busca la voz del Espíritu Santo. Cuando tú te veas quejándote, eso no viene de Dios. Busca la voz del Espíritu Santo. Cuando tú te veas que quieres rendirte, eso no es de Dios. Dios le dijo a Josué, sé fuerte y sé valiente. A Moisés, a todos, sé fuerte. Lo dicen en muchas veces en la Biblia. Es decir, Dios nunca dijo que cumplir el propósito que Él nos marcaba iba a ser fácil y que iba a caer del cielo y que te lo podías cumplir mirando Netflix en el sofá. Nunca lo dijo, jamás, jamás. Entonces yo quiero hoy invitarte a que hagas estas cosas que te voy a mencionar. Ora y pide dirección todos los días de tu vida. Haz pausas en tu vida para evaluar, para reflexionar, como te mencioné al inicio. Atrévete a hacer ajustes. Eso no significa que tú eres poca cosa. Eso significa que eres una mujer o hombre sabio, que eres capaz de ajustarte a lo que Dios te está pidiendo para el momento y que es necesario para tú seguir cumpliendo el propósito. Rodéate de personas sabias y que tengan fe, para que esos momentos en que tú tienes debilidad, tú puedas llamar, tú puedas ir, tú puedas encontrar y decirle, necesito que vengas y ores conmigo, porque me siento débil, porque siento que estoy a minutos de fallar o de rendirme. Venga, vamos a orar. Vénganse para acá, te apoyo, te tomo las manos, voy a creerle a Dios contigo. Rodéate de ese tipo de personas. Rodéate de ese tipo de personas. Entonces, si hoy te preguntas, ¿estoy haciendo lo correcto? Si hoy tú te preguntas eso y dudas de si estás haciendo lo correcto o estás realmente caminando para el propósito de tu vida, entonces observa esto. Pregúntate, ok, lo que ¿estoy haciéndolo para agradar a Dios? Si la respuesta es sí, estás por el camino correcto. Ok, lo que estoy haciendo en el transcurso de hacerlo y de cumplirlo, ¿estoy amando a otros o ando quejándome, llorando y maltratando a otras personas? Si estás amando a otros, estás bien. Si estás creciendo, es por ahí, lo estás haciendo bien. Hoy Dios te dice, lo estás haciendo bien. Haz esto para reconectar con el fuego de tu propósito. Con el fuego de tu propósito. Porque hay que ser valiente, hay que ser decidido, hay que ser fuerte. Pero todo esto lo podemos hacer cuando buscamos de Dios. Cuando realmente tomamos la mano de Dios y le decimos, aquí estoy. ¿Está bien? Les mando un besito, los amo. No duden de su propósito y déjenme en los comentarios cualquier cosa que quieran preguntarme. Igual pueden ir a Instagram, a cualquiera de mis cuentas y enviarme mensajes. ¿Está bien? Les mando un besito y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho.